Hola, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a continuar con el video hablando acerca de los ingresos del Estado. El Estado tiene dos tipos de ingresos según su naturaleza: ingresos no tributarios e ingresos tributarios. Los ingresos no tributarios tratan acerca de estos impuestos que son originarios, empréstitos o que son por la emisión de una moneda. Los originarios o patrimoniales son los que resultan de la venta de los activos fijos o de otros bienes y servicios que tienen las empresas del Estado. Los empréstitos son aquellos que son producto de las operaciones de las empresas públicas. Y los ingresos que son de emisión de moneda e inflación son aquellos que, según amparados por la ley, el Estado puede producir. También hablamos un poco acerca de los ingresos tributarios, que los componen los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los ingresos tributarios son mayormente los que alimentan al Estado a fin de que pueda subsistir y para poder también asimismo llevar a cabo las operaciones de servicio que como Estado debe de cumplir para garantizar la soberanía. Los ingresos del sector público no financiero son otro tipo de ingresos. Estos son petroleros, no petroleros y superávit o de operación de empresas públicas no financieras. Estos impuestos se clasifican en ingresos corrientes e ingresos no corrientes. Los ingresos petroleros son aquellos que provienen de la extracción y la comercialización del crudo o del petróleo que se puede obtener en el territorio ecuatoriano. Y los ingresos no petroleros tratan acerca de los ingresos por impuestos y tributos, de los cuales principalmente recalcamos los ingresos indirectos, los cuales van sumados a un producto final y los termina pagando el consumidor. Hasta ahora se ha hablado de impuestos y sus tipos. Sin embargo, es importante mencionar también un principio fundamental de los impuestos, el principio de progresividad y el impuesto de regresividad. Un impuesto es progresivo cuando, a medida de que una compañía o una persona tiene mayor ingreso o mayor carga tributaria, menor va a ser el impuesto que paga. Mientras que el principio de la regresividad significa que a mayor carga tributaria, mayor será su impuesto a pagar. Por otro lado, los impuestos también cumplen otro tipo de principios, como lo son la suficiencia, que significa que estos impuestos deben abastecer para cumplir todo lo planificado en el presupuesto, en el plan nacional que se hace año a año en el Estado, además del principio de equidad que debe alcanzar para todos y beneficiar para la mayoría de la población, e igualmente con los principios de legalidad y transparencia, que tratan acerca de que todo debe ser conforme a la ley, amparado por la ley y de una manera más honesta posible. Los recursos para el funcionamiento de los organismos de los gobiernos locales autónomos estarán conformados por las rentas generadas por ordenanzas propias, las transferencias y participaciones que le corresponden. Estas asignaciones a los organismos del régimen seccional autónomo no podrán ser inferiores al 15% de los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central. Tercero, los recursos que perciben y los que les asigna la ley. Y por último, los recursos que reciben en virtud de transferencias de competencias. Son ingresos tributarios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los ingresos originados en impuestos comprenden aquellos que expresamente son de dominio municipal, consagrados en la ley. Como se mencionó, en los principales ingresos del gobierno autónomo descentralizado en el país corresponden a las transferencias tanto corrientes como de capital. Los ingresos corrientes son los tributarios y no tributarios. Los ingresos de capital son ingresos producidos por la venta de bienes muebles e inmuebles, valores intangibles y otros activos de capital fijo.
Las transferencias son los ingresos por concepto de pagos voluntarios sin contraprestación no recuperables de fuentes gubernamentales o no gubernamentales con fines corrientes o de capital. Existen dos tipos de transferencias, las transferencias corrientes y las transferencias de capital. Transferencias corrientes corresponden a los aportes recibidos por diferentes entidades y organismos del sector público. Entre las principales está el presupuesto del gobierno central y del Fondo de Desarrollo Seccional. Las transferencias por capital son los aportes recibidos del presupuesto del gobierno central y otras entidades sin contraprestación que sean orientadas a la inversión o a la capitalización, mediante transferencias o donaciones en dinero, bienes o servicios. Para el caso de los gobiernos seccionales, la principal fuente de transferencia del capital constituye la ley de distribución, el 15% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del gobierno central. En ella se dispone que el 70% de estos recursos sean destinados a gastos de inversión y el restante, el 30% se puede utilizar en gastos corrientes. Estos porcentajes fueron aplicados hasta el 2004. A partir del 2005, el porcentaje para gastos corrientes pasa a ser solo el 10% de las transferencias totales recibidas por este concepto. En el siguiente cuadro vamos a ver las transferencias corrientes y de capital recibidas por el presupuesto del gobierno central, la cual está representada en miles de dólares. El cuadro muestra un resumen de las transferencias corrientes y de capital que los gobiernos seccionales registran haber recibido. Las transferencias corrientes recogen el valor de los recursos del Fondo de Desarrollo, retención automática y aquellos correspondientes a la ley del Instituto de Ecodesarrollo Regional Amazónico, que permite utilizar el 10% en gasto corriente. Los datos de transferencias de capital corresponden al valor transferido de acuerdo a lo que estipula la ley del 15% y también contempla otras asignaciones y asignaciones presupuestarias para inversión, por lo que el porcentaje de participación en algunos periodos es superior a lo previsto en la ley. A continuación vamos a ver los ingresos tributarios más importantes que tenemos en el país. Entre ellos está a la venta de predios urbanos y rurales, la plusvalía, a los predios urbanos y rústicos, de alcabalas, a los activos totales, patentes comerciales, industriales y de servicios. En cuanto a los ingresos corrientes no tributarios, tenemos las tasas principales que son tasas y contribuciones, peaje, rodaje de vehículos motorizados, inscripciones, registros y matrículas, servicios de camal, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, entre otras tasas. Las contribuciones especiales de mejora y otros ingresos no tributarios incluyen todos los recursos que no son casi clasificables en rubros específicos como multas tributarias, intereses por remates, cobro de garantías y fianzas. Estos son cobrados por los consejos provinciales y los municipios. Déficit fiscal. El déficit fiscal en un periodo de tiempo se define como la diferencia entre el total de los egresos o gastos públicos y el total de sus ingresos. La brecha entre estas dos variables refleja la necesidad de financiamiento público que ha de cubrirse como una nueva deuda, con recursos provenientes de la banca central o con otras fuentes como la venta de activos. Los problemas más comunes para la adecuada medición del déficit están relacionados a la calidad de las estadísticas. Dependiendo del tipo de gastos e ingresos que se considere, se plantea un concepto de déficit. Entre las definiciones de déficit tenemos déficit primario, déficit corriente, estructural o cíclicamente ajustado y déficit operacional. El tema de la importancia del déficit y su financiamiento es fundamental para todas las políticas porque a base de este análisis se estudia la sostenibilidad de la política fiscal. En el caso de Ecuador, se calculan normalmente tres tipos de déficit, en que los ingresos se consideran en base caja, considerando que la mayor parte de ellos se devengan en el momento en que se recaudan,
y los gastos están expresados en términos de vengados, obligaciones de gastos incurridos cuyo pago es legalmente exigible. Para facilitar la comprensión de los diferentes tipos de déficit, se utilizan fórmulas de cálculo. La presentaremos en el cuadro. Como podrán visualizar, tenemos la forma para calcular el déficit es la suma de ingresos corrientes y de capital menos gastos corrientes y de capital de inversión. Va a dar como resultado el déficit o superávit global sobre la línea. Esto más los desembolsos internos y externos menos las amortizaciones internas y externas nos van a dar como resultado el déficit presupuestario. Esto lo sumamos con el déficit o superávit global más intereses pagados, nos va a dar el déficit o superávit primario. El déficit o superávit global es el concepto macroeconómico más usado para la medición de la posición fiscal e incluye los intereses pagados por conceptos de deuda tanto interna como externa. El déficit presupuestario, por su parte, corresponde al resultado global más los desembolsos o colocaciones de deuda externa e interna deducido los correspondientes rubros por conceptos de amortización o de las obligaciones de deuda. Es, por tanto, un indicador de la gestión presupuestaria que considera ingresos, gastos y financiamiento. La situación financiera de los municipios. ¿Cómo se da la situación financiera en los municipios? El financiamiento es a partir de las transacciones realizadas. El objetivo de esto es poder crear fuentes de fondos para poder financiar el déficit o la alteración que pueda existir de estos. La utilización de los fondos disponibles de un producto es el superávit. Con el propósito de medir el efecto en esta economía financiera, se realiza por los distintos niveles de gobierno. El financiamiento total de esto es una cuantía del déficit o el superávit. La respuesta a esto nos podemos preguntar, ¿es deseable tener cero déficit o es lo mismo un presupuesto equilibrado? La respuesta es no. Necesariamente no se debe tener esta parte en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque la norma del equilibrio presupuestario podría recurrir a una reducción excesiva del gasto con posibles efectos perjudiciales para la eficiencia de la economía y para la función social del Estado. Por ejemplo, podría exigir la cancelación del proyecto de una función social del Estado, o se puede tratar de que se encuentre una etapa avanzada o repentina a la eliminación de un subsidio. Cada uno de estos recortes en el gasto público puede generar un equilibrio. Pero no se encara netamente el interrogante si se corresponde o no aumentar los impuestos o recortar gastos públicos. Y es justamente la cuestión central en los programas de ajustes para reducir el déficit. Otra regla de las importantes es que el nivel de déficit deseado es aquel que se va a poder financiar sin que haya inflación. U otro problema macroeconómico importante, al menos a mediano plazo. Esta regla destaca el hecho de que al menos en el corto plazo y desde un punto de vista macroeconómico es principalmente la dificultad para financiar el déficit de lo que se originan las dificultades mayores. Este enfoque es el normalmente seguido en los programas del ajuste fiscal. Si bien el país limita muchas veces el nivel financiero del Estado internamente de una manera para que no inflacionar, o externamente mediante un crédito ordinario disponible, se eliminarían algunos problemas a corto plazo, pero podría igual de existir un desequilibrio fiscal. Para ello, un programa de ajuste requeriría que se reduzca lo suficiente el déficit fiscal para así poder eliminar la necesidad del financiamiento inflacionario. Es decir, que no se introducen distorsiones evitables, que no se eliminen gastos que sean importantes por motivos económicos, que debe ser aquel menos que contribuya a la eficiencia de la justicia del sistema económico. ¿Cuál es el ciclo económico y la política fiscal? Los tipos de ciclos y la relevancia de la política fiscal. Esto de aquí, de los ciclos económicos, son una forma de fluctuación, donde se va a encontrar una actividad económica. Esta actividad económica generalmente se entrelaza con la fase expansiva del siguiente ciclo.
Es el cambio recurrente, pero no periódico, en duración a los ciclos desde más de un año a 12. A un año que no son divisibles, ciclos más cortos de carácter similar o cuyas magnitudes se aproximen a la propia. Los ciclos son desvíos que muchas veces del producto respecto a la tendencia a un largo plazo que se puede dar, una tasa constante o un valor promedio en crecimiento. El hecho es que este largo plazo implica distinguir los shocks de transitorios a permanentes. Si los shocks solamente fueran transitorios, podría existir una sequía o un aumento temporal del precio. Pero el capital y la economía, los recursos, la tecnología, estos de aquí son shocks permanentes que se pueden dar y la tendencia a crecimiento a largo plazo podría cambiar. ¿Cuál es el impacto de la política fiscal en los ciclos económicos? La política fiscal como parte macroeconómica es estabilizar la economía. Estabilizar la economía, por ejemplo, en la crisis mundial experimental en el año 2009, la mayoría de los gobiernos utilizaron medidas de política fiscal y monetaria expansiva. Es decir, incrementaron el gasto público con una medida de impulsar a la demanda agregada y evitar una caída mayor del producto. El sistema de administración financiera. ¿Qué podemos decir del sistema de administración financiera? Estos de aquí son fundamentales para analizar el tamaño del sector público y la contribución de la demanda agregada a la inversión, el ahorro, la repercusión política fiscal en la economía del país, el uso de los recursos, las condiciones monetarias, el endeudamiento nacional, la presión tributaria, la protección arancelaria y la red de protección social. ¿Qué objetivos tiene? El objetivo de realizar la gestión de los recursos públicos de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal, coadyuvar que la gestión operativa se ejecuta de forma más económica y eficiente posible, asegurar la absoluta transparencia de las cuentas públicas, generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones por parte de los hacedores de política, implementar los sistemas de rendición de cuentas, interrelacionar los sistemas de administración financiera con los de control interno, externo e incrementar la eficacia. Los objetivos sustentables de la administración financiera pública tenemos los objetivos económicos sustentables a corto plazo, que son una vía de instrumentación de la política fiscal, y a largo plazo son la vía para el instrumento del Plan Buen Vivir. Los objetivos sociales sustentables a corto plazo es atacar la extrema pobreza o frenar la crisis económica. Largo plazo, la inclusión social, aumento de bienestar y económico y desarrollo de las capacidades. Y objetivos políticos sustentables, corto plazo es la legitimidad del ejercicio del gobierno y largo plazo la legitimidad de las instituciones públicas y de Estado. ¿Cuál es la gestión presupuestaria? Estructura, clasificaciones, indicadores y evaluaciones. La gestión presupuestaria del país realiza a través del Presupuesto General del Estado, que es un instrumento para la determinación de los ingresos y los egresos. El presupuesto va a comprender las técnicas, los métodos, el procedimiento vinculado a la previsión de ingresos y gastos, y financiamientos por la provisión de bienes y servicios. De igual manera, los gastos fiscales pueden ser permanentes como no permanentes, los egresos pueden ser permanentes como no permanentes. De acuerdo a las normas técnicas presupuestarias elaboradas por el Ministerio de Finanzas, los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: universalidad, unidad, programación, equilibrio, pluralidad, eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad, especificación. De acuerdo a cada una de estas normas y lo contemplado es para garantizar la condición de las finanzas públicas de una manera sostenible. Sin embargo, los hechos de esta regla, desde su vigencia, han mostrado ser insuficientes. Entonces, el ciclo presupuestario tiene 6 fases definidas en el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que es la programación presupuestaria, la formulación presupuestaria, aprobación presupuestaria, la ejecución presupuestaria y evaluación, seguimiento, clausura y liquidación presupuestaria. Esas son las etapas con las que se rige el sistema. Evaluación y seguimiento presupuestario.
es cuando se realiza una medición de los resultados físicos y financieros obtenidos de los efectos producidos. Clausura y liquidación presupuestaria. Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esta fecha ya no se podrá contraer ningún compromiso ni ninguna obligación, ni realizar acciones u omisiones u operaciones de ninguna naturaleza. Etapas del ciclo presupuestario. Comenzamos con la formulación, que quiere decir que es la elaboración del proyecto de ley del sector público del próximo periodo, a través de la estimación de ingresos y gastos de cada programa presupuestario de todas las instituciones que conforman el gobierno central. Discusión, aprobación. Es la instancia en donde se realiza el análisis y discusión del proyecto de ley de presupuestos del sector público que se realiza en el Honorable Congreso Nacional. Ejecución. Proceso en donde se entregan mensualmente los recursos presupuestarios de las instituciones, actualización del presupuesto inicial mediante los decretos de modificación presupuestaria y registro del gasto efectivo devengado. Y evaluación. Es el proceso de análisis del ejercicio presupuestario del periodo anterior por el Ministerio de Institución, que incorpora la información presupuestaria de gasto y gestión. Clasificaciones presupuestarias. Clasificación sectorial. Es la que corresponde a la estructura del sector público no financiero. Clasificación institucional y de entidades operativas desconcentradas. Distingue los niveles centrales y desconcentrados en las instituciones y organismos que conforman el presupuesto general del Estado. Clasificación por sectores de gasto. Es la que se expresa por la naturaleza de los bienes y servicios que entrega a la sociedad. Clasificación programática. Programa, actividad y proyecto, vinculados a la consecución de los objetivos y metas de producción y resultados identificadas en el proceso de planificación. Clasificación geográfica. Permite establecer la localización geográfica del gasto que ejecutan los entes públicos. Clasificación por fuente de financiamiento. Es la que identifica los gastos públicos según las fuentes de financiamiento de origen de los ingresos, esto es, aporte fiscal, autogestión y preasignaciones. Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto. Es la clasificación principal para la identificación de los ingresos y gastos contenidos en el presupuesto. El clasificador de ingresos organiza los recursos según su origen y su naturaleza corriente, de capital y de financiamiento. El clasificador por objeto del gasto identifica los recursos según su destino específico y su naturaleza corriente, de capital y de aplicación del financiamiento. Clasificación económica de los ingresos y gastos. Identifica los ingresos y los gastos según su naturaleza económica corriente, de capital y financiera, con el fin de facilitar la medición del resultado de las acciones fiscales en la economía. Clasificación funcional del gasto. Presenta el gasto público según la naturaleza de los bienes y servicios que se suministran a la comunidad. Y clasificación por orientación del gasto. Es la que relaciona las actividades de los programas contenidos en los presupuestos institucionales con los objetivos y metas estratégicos de la planificación global. Medición de resultados y evaluación. La medición de resultados tiene como propósito establecer el desempeño de los programas públicos en términos de los efectos inmediatos y los de mayor alcance, para cuyo efecto se utilizan indicadores de resultados. Estos indicadores de resultados permiten conocer el aporte de los bienes y servicios provistos para el cumplimiento de los objetivos del programa y de las políticas públicas. En esta medición se busca medir, vale la redundancia, los resultados de eficiencia y eficacia, en donde la eficiencia se refiere a la entrega de un producto al menor costo posible y la eficacia se refiere al grado de éxito que tiene un producto o programa determinado. Crédito público. Es en donde se busca captar medios de financiamiento que implican endeudamiento.
Los principales instrumentos que utilizan los gobiernos son los siguientes: emisión y colocación de títulos, bonos y obligaciones de largo y mediano plazo. Emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero. Contratación de préstamos con instituciones financieras. Contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente. Y deuda contingente que pueda generarse por el otorgamiento de avales, fianzas y garantías con vencimientos que exceden el ejercicio financiero. El sistema de tesorería comprende el conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos que intervienen directamente en los procesos de administración de los recursos públicos. La Tesorería Nacional realiza su gestión en 3 niveles. Normativo, a través de la generación de políticas globales y el dictado de normas y procedimientos de ejecución y control. Programación financiera, es la que se debe elaborar un presupuesto de caja que permita articular la gestión de caja del Tesoro con las políticas macroeconómicas del gobierno. Y recaudación de ingresos y administración de pagos, es donde implica la percepción, el registro y control de los fondos recaudados por los organismos públicos y la centralización de pagos. En cuanto a los sistemas vinculados con la administración financiera, se encuentran los sistemas de recursos humanos, que es el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que permiten la administración del personal con que cuentan los organismos públicos para llevar a cabo su gestión. Compras y contrataciones. Este sistema abarca el proceso que va desde la contratación de bienes y servicios, pasa por el almacenamiento y culmina con la distribución y aplicación de estos a los diversos procesos productivos. Administración de bienes. Los instrumentos básicos de este sistema son los siguientes: criterios de identificación de bienes, normas sobre valoración de los bienes, base de datos para la instrumentación de un inventario y proceso de administración de bienes, transferencias, bajas, etc. Normas regulatorias que fijen los principios del sistema. Y el sistema de contabilidad, que corresponde a los principios, recursos, normas y procedimientos técnicos utilizados para procesar, evaluar y exponer los hechos económicos que afectan o pueden llegar a afectar el patrimonio de las organizaciones. Y por último tenemos la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es cuando el Estado presenta déficit fiscal. Cuando el Estado presenta déficit fiscal, debe endeudarse para pagar la diferencia entre sus ingresos y gastos. Si el déficit se mantiene año tras año, se verá obligado a endeudarse anualmente. El valor acumulado de este endeudamiento es lo que se conoce como deuda pública. El que el Estado se financie con deuda implica que a la larga los gastos que se presenten se trasladan en la parte de las generaciones futuras, quienes se verán obligados a asumir esta deuda. Muchas gracias.